Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestros videotutoriales de la técnica de tallado. El día de hoy vamos a describir la técnica de tallado del segundo molar inferior. Hoy vamos a tallar un segundo molar inferior izquierdo. Entonces, como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro bloque rebajado a las medidas, marcar el diámetro cérvico-oclusal para que sepamos de qué largo va a ser nuestra corona y tener las proporciones mesiodistal y bucolingual. Hay que tener atención con esta pieza, ya que en esta pieza, sus medidas bucolingual y mesiodistal son bastante similares, pero sigue siendo más grande mesiodistalmente que bucolingualmente. Entonces tenemos que prestar atención en eso para no confundirnos al momento de empezar a tallar. De igual forma, es importante colocar siempre dónde va a ser cada una de las superficies. Aquí tenemos la cara bucal, aquí tenemos la cara lingual, tenemos mesial y tenemos distal. Entonces, eso siempre es importante marcarlo para evitar confusiones al momento que estemos tallando. La secuencia de los cortes es la misma que hemos seguido en todas las piezas: corte de las caras libres, cortes de las caras proximales y luego los detalles de la corona. Entonces, vamos a empezar. El primer corte que vamos a hacer es el corte de la cara bucal. Este corte va de la unión del tercio cervical y medio hacia oclusal. Es un corte recto pero ligeramente inclinado. ¿Qué tanto lo vamos a profundizar aquí en la cara oclusal? Si ya tenemos divididos en tercios nuestra corona, tanto tercios horizontales como tercios verticales, ese primer corte de la cara bucal podríamos llevarlo un poco antes de la mitad del tercio bucal sobre la cara oclusal. Entonces vamos a marcar aquí, esta es la mitad del tercio bucal sobre la cara oclusal. Y entonces podríamos llevar este corte ligeramente antes del primer tercio del tercio bucal sobre la cara oclusal. Vamos a ver entonces. De la unión del tercio cervical y medio hacia oclusal, un corte recto ligeramente inclinado. Acá. Recuérdense que tenemos que ir quitando pequeñas capas de cera. No podemos llegar a la profundidad deseada con un solo corte. Entonces, como ven, lo llegamos un poquito antes de la mitad del tercio bucal sobre la cara oclusal. Acá lo tenemos. Ahora, el corte de la cara lingual va de la unión del tercio oclusal y medio hacia cervical. De la misma forma podríamos llevarlo casi hasta la mitad del tercio lingual si lo vemos por cualquiera de las dos caras proximales. Entonces colocamos la cuchilla en la unión del tercio oclusal y medio, que es esta línea de acá, y cortamos inclinado hacia cervical, recto. Recordemos que en piezas posteriores ya no tenemos ningún corte que sea cóncavo, todos los cortes son rectos. Entonces aquí tenemos aproximadamente antes de la mitad del tercio lingual, si lo vemos por cualquiera de las caras proximales. Ahora, los cortes proximales llevan la misma dirección, de la unión del tercio oclusal y medio hacia cervical, tanto por mesial como por distal. ¿Qué tanto vamos a meternos acá? Si ya tenemos aquí definidos nuestros tercios proximales, en este caso sobre la cara bucal, podríamos cortar aproximadamente un tercio de cada uno de los respectivos tercios proximales. Entonces vamos a empezar por el corte de las caras proximales. Vamos a cortar la cara mesial de la unión del tercio oclusal y medio hacia cervical, recto también, aproximadamente un tercio del tercio. Y la cara distal, colocamos la cuchilla en la unión del tercio oclusal y medio hacia cervical, de la misma forma, aproximadamente un tercio en cada una de las caras proximales respectivamente. Entonces ya tenemos el corte de la cara bucal, tenemos el corte de la cara lingual y tenemos los dos cortes proximales. Ahora,
Lo que sigue es la diferencia de altura cuspidia. Recordemos que en las piezas posteriores inferiores, las cúspides linguales, que esta es la parte lingual, son más altas que las bucales. Entonces, para este propósito, vamos a marcar una línea justo a la mitad de la cara oclusal en sentido bucolingual y vamos a hacer un corte inclinado de la mitad hacia bucal, de tal forma que las cúspides linguales sean más altas que las cúspides bucales. Coloco la cuchilla en recta, plana, y voy a cortar inclinado hacia bucal. ¿Qué tanto voy a cortar o qué tanta inclinación le voy a dar? Es poco, si mucho, una inclinación de 1 milímetro o 1,5 milímetros, si mucho. Vamos a cortar recto, plano. La idea es que podamos ver una diferencia de altura cuspidia. Cortar un poco más acá y que nuestro corte quede lo más plano y recto posible. Entonces ya tenemos una diferencia de altura cuspidia, ya tenemos cúspides linguales más altas que las cúspides bucales. Ahora, ya que hicimos esa diferencia de altura cuspidia hacia bucal, también tenemos que hacer una diferencia de altura cuspidia hacia distal, ya que las cúspides mesiales son más altas que las cúspides distales. Entonces vamos a marcar la mitad de la cara oclusal en sentido mesio-distal y vamos a cortar inclinado hacia distal. Aquí lo podemos hacer de dos formas. Podríamos colocar la cuchilla aquí y cortar parejo. Aquí hay una situación importante, ya que hicimos previamente la altura cuspidia hacia bucal. Cuando cortemos acá, esta parte se va a ver ligeramente irregular, pero eso no causa ningún problema. Entonces colocamos la cuchilla justo a la mitad y vamos a cortar inclinado hacia distal. Parejo. No se preocupe si en algunas partes se mira más corte y en otras menos. Esto es por ese primer corte que hicimos de la altura cuspidia hacia bucal. Entonces con esto que cortemos igual será 1 milímetro exageradamente de diferencia de altura cuspidia. Ya tenemos las cúspides mesiales más altas que las cúspides distales. Entonces, con esto ya terminamos los cortes básicos del segundo molar inferior. Corte de la cara bucal, corte de la cara lingual, cortes proximales y diferencia de altura cuspidia, de la mitad hacia distal y de la mitad hacia bucal. Ya que tengamos listos nuestros cortes básicos, vamos a proceder con el contorno oclusal. El contorno oclusal lo vamos a definir por convergencia de la cara bucal hacia distal y de la cara lingual hacia distal, y luego únicamente eliminando las aristas que se van a formar en las 4 esquinas de la cara oclusal. La convergencia de las caras libres hacia distal la vamos a hacer de la siguiente forma. La convergencia de la cara bucal hacia distal la vamos a empezar justo de la mitad del ancho mesio-distal sobre la cara oclusal. Esta convergencia es mínima, es muy poco. Vamos a marcar aquí. Si se dan cuenta, será, si mucho, nos vamos a inclinar hacia la cara distal 2 milímetros exageradamente. Y por lingual es menos aún. En esta pieza la cara lingual es prácticamente recta, pero aún así vamos a hacer una ligera convergencia hacia distal. Siempre de la mitad hacia distal, y aquí vamos a hacer todavía menos. Es como que estuviéramos haciendo o eliminando una arista bastante larga. Entonces tenemos acá convergencia de la cara bucal hacia distal desde la mitad de la cara oclusal. ¿Qué tanto nos vamos a meter en distal? 1,5 milímetros, 2 milímetros exageradamente. Y por lingual es menos todavía. Vamos a hacerlo siempre de la mitad de la cara oclusal hacia distal. 1 milímetro, es, insisto, como que fuera una arista bastante larga. Esto lo vamos a cortar desde oclusal hasta cervical. Colocamos nuestra cuchilla acá y vamos a cortar siguiendo la línea que previamente habíamos marcado. Acá, si se dan cuenta, esta convergencia es mínima, y luego por lingual, como que estuviéramos eliminando una arista muy larga, por decirlo de alguna forma.
Entonces aquí ya tenemos estas dos convergencias de las caras libres hacia distal. Un poquito más por bucal y menos por lingual. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar todas las aristas para que nuestro contorno oclusal o nuestra mesa oclusal no tenga ángulos rectos en todas las esquinas. Entonces esto lo vamos a hacer desde oclusal hasta cervical. Vamos a ir quitando todas estas aristas acá. ¿Sí? Todas las aristas. Y acá. Entonces así nuestro contorno oclusal ya se mira mejor. Una cosa importante, esta pieza, por la forma que tiene, por la similitud en las dimensiones bucolingual y mesiodistal, es bastante cuadrada. Entonces, por eso es que la forma que va a quedar al final es bastante cuadrada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos nuestro contorno oclusal definido, vamos a repasar aquí un poco con la cuchilla para que la superficie quede bien lisa, bien plana. Pasarle un poquito aquí la esponja. Y ahora vamos a definir el surco principal y los surcos bucal y lingual. Recuerden que esta pieza es tetracuspidia, quiere decir que tiene 4 cúspides, 2 cúspides bucales y 2 cúspides linguales. Entonces vamos a marcar el surco principal justo a la mitad en sentido bucolingual. Vamos a marcarlo acá, recto, de mesial a distal. Y luego vamos a marcar tanto el surco bucal como el surco lingual. En esta pieza las cúspides mesiales, mesio-bucal y mesio-lingual, son más anchas mesiodistalmente que las distales. Entonces el surco principal no lo vamos a hacer, perdón, el surco bucal y el surco lingual no los vamos a hacer a la mitad, sino que los vamos a hacer ligeramente más hacia distal. Entonces voy a marcar aquí el surco lingual y voy a marcar acá el surco bucal. En este tipo de cara oclusal, las dos cúspides mesiales son del mismo ancho y las dos cúspides distales son del mismo ancho en sentido mesiodistal. Y el surco bucal y el surco lingual están alineados, coinciden sobre el mismo eje. Entonces esto lo vamos a cortar. Vamos a hacer un corte en forma de V, no muy amplio y no muy profundo para el surco principal. Y luego vamos a hacer los cortes para el surco bucal y el surco lingual. Vamos a hacer el corte del surco lingual, no muy amplio, no muy profundo. Y ahora vamos a hacer el corte del surco bucal de la misma forma. Entonces aquí ya tenemos definida la forma y la tipología de la cara oclusal. Este es un segundo molar tipo 2 porque, como dijimos al principio, las dos cúspides mesiales son del mismo ancho, las dos cúspides distales son del mismo ancho y el surco bucal y el surco lingual coinciden sobre el mismo eje. Ya que tenemos aquí listos nuestros cortes del surco principal y de los surcos bucal y lingual, vamos a hacer los cortes de los planos inclinados o los cortes de casita. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dividir a la mitad cada una de las 4 cúspides. Acá y acá. Y ahora, partiendo de estas líneas que dibujamos acá, vamos a cortar hacia las caras proximales respectivamente y este otro corte hacia el surco bucal y el surco lingual. Recuérdense que estas líneas que marcamos acá a la mitad de las cúspides en algún momento se van a volver los rebordes triangulares. Entonces vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar aquí por bucal. Coloco la cuchilla sobre esta línea. Como dijimos, este va a ser el reborde triangular y voy a cortar, en este caso, hacia mesial y luego hacia el surco bucal. Entonces coloco aquí la cuchilla y corto hacia un lado y corto hacia el otro lado. Recordemos también que en el segundo molar inferior los vértices de las cúspides linguales son más agudos que los vértices de las cúspides bucales. Ahora vamos a cortar la otra cúspide mesial. Vamos a cortar hacia el surco lingual en este caso y hacia hacia la cara proximal.
Ya tenemos ahí los cortes de casita de las dos cúspides mesiales. Y ahora vamos a cortar las cúspides distales. Cúspide distobucal hacia el surco bucal. Y ahora el recorte hacia distal. Ahora la cúspide distolingual. Corte hacia distal. Y luego el corte hacia el surco lingual. Entonces aquí ya tengo definidas mis 4 cúspides. 2 cúspides mesiales, 2 cúspides distales, 2 cúspides linguales y 2 cúspides bucales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir el marco que le hacemos únicamente con la idea que nos sirva de guía desde donde tenemos que hacer los cortes para las vertientes oclusales. Entonces, siguiendo el contorno que ya cortamos, vamos a empezar aquí por proximal para que estos sean el grosor de nuestros rebordes proximales. Más o menos de unos 2 milímetros de grosor. Y luego seguimos aquí el contorno por bucal y por lingual para saber dónde vamos a colocar nuestra cuchilla para hacer los cortes de las vertientes oclusales. Entonces aquí ya tenemos marcado este contorno, ¿sí? Lo podemos ver acá, ¿sí? Aproximadamente 2 milímetros de grosor de rebordes proximales y más o menos a la misma distancia, que será 1,5 milímetros, 2 milímetros del borde lingual y del borde bucal. Entonces, ahora vamos a cortar. Recuérdense que para hacer vertientes oclusales siempre cortamos de la cara libre al fondo del surco y la punta de la cuchilla vamos a colocarla primero pegado al reborde proximal. Entonces vamos a empezar con las cúspides distales. Vamos a cortar de la cara libre al fondo del surco. Entonces coloco la cuchilla aquí en la marca que ya había hecho previamente y voy a cortar inclinado hacia el fondo del surco. Ahora voy a hacer la del otro lado. Corto aquí y aquí le doy vuelta a la cuchilla y corto acá hacia el fondo del surco. Ahora vamos a terminar de definir aquí estas cúspides. Vamos a cortar de la cara libre al fondo del surco. Vamos a colocar aquí la cuchilla y vamos a cortar hacia el fondo del surco. Una cuestión importante acá. Vamos a quedar claros que estos, que son los rebordes triangulares, no van hacia el centro, no van hacia la fosa central, sino que tienen que ser paralelos a los rebordes proximales. O sea, este reborde triangular y este reborde triangular no tienen que ir inclinados, tienen que ser paralelos a este reborde proximal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por la forma como hice el corte, este reborde triangular está ligeramente inclinado y este también. Pero eso no es problema porque ahorita que haga el otro corte de la otra vertiente, voy a colocar la cuchilla aquí de esta forma y al cortar aquí, ya el reborde triangular se endereza. Lo mismo vamos a hacer con el del otro lado, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos listos estos cortes de las vertientes oclusales de las cúspides distales. Ahora vamos a hacer lo mismo con las cúspides mesiales. Vamos a colocar la cuchilla en la marca que hicimos de la cara libre al fondo del surco. Vamos a empezar cortando hacia el reborde proximal. Vamos a darle vuelta a la pieza, a la cuchilla, perdón, y vamos a cortar aquí hacia el surco principal. Otra vez, si se dan cuenta, este reborde triangular está inclinado y este también. Ahora, con estos cortes que vamos a hacer en las vertientes internas, digámoslo así, vamos a colocarla acá y vamos a enderezar ese reborde triangular. Vamos a cortar aquí y vamos a cortar acá. Entonces, aquí ya está bastante bien definida nuestra cara oclusal, ¿sí? Ya tenemos rebordes triangulares, ya empezamos a ver las vertientes, pero todavía nos falta más definición. Entonces, aquí es donde tenemos que recordarnos de la forma de las piezas. Es donde la teoría es bien importante. Entonces, recordemos, los rebordes triangulares son elevaciones lineales que van del vértice de la cúspide al fondo del surco y que son paralelos a los rebordes proximales. Entonces, aquí ya empiezo yo a retocar mi pieza y a dejarla mejor.
Ahorita voy a retocar nuevamente las vertientes oclusales. Hay que tener cuidado acá porque de pronto uno empieza a retocarlas y puede ser de que en algún momento por estarlas retocando y tratando de darle la mejor forma, nos podemos pasar y hacer una cara oclusal demasiado profunda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a colocar aquí y ahora este corte, si ustedes ponen atención, no lo voy a hacer recto, sino que le voy a dar un pequeño giro a la cuchilla. Esto para que la pieza se mire más bonita, se mire más natural y que no tengamos líneas demasiado rectas. Lo mismo voy a hacer aquí por bucal, un pequeño giro a la cuchilla y de la misma forma del otro lado. Vamos a hacer lo mismo con las otras cúspides. Vamos a profundizar un poquito más, dándole ese pequeño giro a la cuchilla. De la misma forma acá y acá. Vamos a utilizar nuestro pincelito, o pueden usar un cepillo de dientes viejito también para quitar aquí todos los excesos de cera. Y aquí veo yo que tengo un poco de cera acumulada en el fondo. Se la vamos a quitar para que se mire mejor. ¿Sí? Otra vez vamos a utilizar aquí el pincelito para quitarlo. Ok. Entonces aquí ya está mucho mejor. Vemos nuestros rebordes triangulares, nuestras vertientes, nuestras fosetas proximales. Y aquí ya podemos ver nuestra fosa central. Ok, vamos a hacer otra cosa ahora. Los rebordes proximales no son totalmente horizontales. Recuérdense que vamos a hacer un corte, un pequeño corte en forma de V hacia el centro del reborde, pero sin llegar hasta el fondo del surco principal. Entonces voy a cortar de la cara libre, aproximadamente aquí, de la cara libre, perdón, hacia el surco principal, aproximadamente donde termina la foseta. Vamos a cortar acá y acá, dándole una pequeña inclinación. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, aquí y acá. Entonces ahora nuestros rebordes proximales ya no están horizontales, sino que están ligeramente inclinados hacia el centro del mismo reborde. Pero al hacer esos cortes, invariablemente nuestros rebordes proximales se ensanchan. Entonces vamos a adelgazarlos. ¿Qué vamos a hacer para adelgazarlos? Vamos a colocar la cuchilla nuevamente donde termina la foseta y por el lado de adentro vamos a cortar acá para adelgazarlo y lo mismo en el otro reborde proximal para adelgazarlo, siempre por el lado de adentro. Ya la pieza va teniendo una mejor forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la cuchilla en el fondo del surco y vamos a hacer esto. Del fondo para arriba vamos a hacer este movimiento. Con este movimiento hacemos varias cosas. Alisamos la vertiente, definimos la foseta y definimos el surco principal. Lo mismo vamos a hacer en el centro de la pieza y lo mismo vamos a hacer en la otra cara proximal. Vamos a hacer acá para que quede más redondeado, queda mejor. Aquí, mismo acá, alisamos vertiente, definimos el fondo del surco y definimos las fosetas. Aquí está mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a quitar aristas, a redondear la pieza por todos los ángulos rectos que se pudieron haber formado. ¿Sí? Podemos pasarle aquí con mucho cuidado nuestra esponja para ir redondeando sin exagerar el uso de la esponja, porque si no vamos a dejar totalmente ovalada nuestra pieza. Okay. ¿Qué nos va a faltar acá? Aquí tenemos que definir una ranura bucal y una ranura lingual. Vamos a marcar aquí la ranura bucal. Esta nunca debe de ir más allá de la mitad del tercio medio sobre la cara bucal y de la misma forma en la cara lingual. Aquí vamos a ver dos formas de hacer ranura bucal y ranura lingual.
por bucal, vamos a hacerlo de esta forma. Marco aquí la ranura bucal, marco aquí la mitad de las cúspides vecinas y voy a colocar la cuchilla totalmente plana sobre la superficie bucal y voy a cortar inclinado hacia la ranura. De un lado y del otro lado. Aquí, al hacer esos cortes, definimos los brazos internos de las cúspides bucales, definimos también nuestra ranura bucal. ¿Y qué sucede acá? Que se forma una especie de gradita aquí por bucal. Eso no es absolutamente ningún problema. Vamos a repasar aquí la cuchilla para alisarla. Vamos a pasar aquí nuestro cepillo y podemos ver que aquí se formó una pequeña grada. Más adelante, ya cuando terminemos el tallado de la pieza, vamos a repasar aquí solo para difuminar un poco esa pequeña gradita que se nos formó acá. Y ahora, por lingual, vamos a utilizar otra técnica para hacer esa ranura. Marcamos aquí la ranura lingual, marcamos la mitad de las cúspides vecinas y en lugar de colocar la cuchilla totalmente plana sobre la superficie lingual, vamos a levantar ligeramente aquí y vamos a cortar de forma oblicua. Vamos a cortar en diagonal. Vamos a cortar acá y coloco la cuchilla en la mitad de la otra cúspide y vamos a cortar en diagonal hacia acá. Al cortar de esta forma, se dan cuenta que aquí no se nos forma una grada. Siempre se forman los brazos internos de las cúspides, pero no tenemos una gradita acá de este lado. Entonces eso lo podemos hacer en la ranura lingual y de esta otra forma en la ranura bucal. ¿Qué nos va a quedar aquí pendiente? Únicamente ranuras secundarias y definir las vertientes de las caras libres y el pulido y terminado de nuestra pieza. Ahora, ranuras secundarias, una en cada vertiente, del fondo del surco hacia oclusal. Colocamos aquí la cuchilla y vamos a hacer un pequeño movimiento semicircular del fondo para arriba. Aquí la otra ranura. No son muy marcadas. Este lado. Y esta otra ranura en esta vertiente. Lo mismo en las cúspides mesiales. Una ranura secundaria en cada vertiente. Si encuentras con la punta de la cuchilla, es como que estuviera solo raspando ligeramente. Acá. Y la del otro lado. Ahorita vamos a quitar toda esa cera que nos quedó aquí. Para que se mire mejor nuestra cara oclusal. Terminar aquí de definir las ranuras. Que se mire mejor. ¿Qué nos va a quedar aquí pendiente? Las vertientes de las caras libres. Recuérdense que una cúspide es una pirámide de 4 lados. Ya tenemos las vertientes oclusales. Ahora vamos a hacer las vertientes de las caras libres. Apoyándonos sobre los rebordes cúspides, vamos a biselar por el lado de afuera. Igual esta otra. Y acá, entonces aquí estoy definiendo las vertientes bucales de las cúspides bucales. Ahora voy a definir las vertientes linguales de las cúspides linguales, acá y acá. Recordemos que en un principio les dije que los vértices de las cúspides linguales son más agudos, entonces aquí no vamos a redondear esos vértices. En cambio, por bucal, ¿sí? Vamos a pasar un poco aquí con nuestra cuchilla, solo para redondear ligeramente los vértices de las cúspides. Igual vamos a biselar los rebordes proximales para que sean más redondeados y lo mismo del otro lado. Ahora, ya para ir terminando, con cariñito vamos a pasar nuestra esponja acá sin perder la forma de la pieza
¿sí? Solo para que quede mejor. Al final vamos a pasar la media para terminar de pulir. Recuerden que lo último que hacemos es aplicarle un poco de alcohol en gel. Y aquí ya prácticamente estamos terminando. Lo último, recuerden que por bucal y por lingual, aquí en cervical podemos hacer un pequeño corte bien pegado en cervical para que cuando hagamos nuestro contorno cervical y el tercio cervical de las raíces quede mejor y tengamos esas convexidades características que tienen las piezas naturales. La idea es que la pieza tratemos de dejarla lo más parecido a una pieza natural que nos sea posible. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente ya terminamos nuestro tallado del segundo molar inferior. Espero que les haya servido. Vean el video. Si pueden repasar en la casa, repasen. Y nos vemos en la próxima.